Es un gusto saludarle a nombre de mi compañera Dulce Serrano. Le hablo en los micrófonos en Gaby Resilla, su servidora, y a continuación platicaremos precisamente acerca de un tema muy interesante. No sin antes recordarle redes sociales de V Radio. Nos puedes encontrar en Facebook como V Radio 98.1, en Twitter como @V-radio y nuestra línea telefónica en cabina 323-60-56. Y en este viernes formativo vamos a platicar con la coach familiar. Ella es María Emilia Naranjo Espinosa, y este día nos acompaña con un tema muy interesante: padres fuertes, hijos felices. Darte la bienvenida, María Emilia, y pues bueno, platicar un poquito acerca de este tema. Muchísimas gracias. La verdad es que me siento muy contenta desde que entré al edificio porque, bueno, además soy comunicóloga y ver la cabina de audio, la cabina de edición y todo, se me hace padrísimo, ¿no? Me remontó a mis momentos de universitaria. Estudiante. Y pensar, ¿no? Los sueños que yo tenía, me gusta mucho comunicar. Después pude estudiar ciencias de la familia y este, siempre tuve esa inquietud por comunicar temas que fueran como bien importantes, ¿no? Te voy a ser muy sincera. A veces la familia es una gran fortaleza, pero a veces también duele. Entonces había veces que a mí me dolía y yo no entendía por qué. Entonces, más que mi estudio, que es muy bonito, estudiar ciencias de la familia, ha sido un trabajo introspectivo, ¿no? De ir a mis raíces, de ir a mi niñez, de ir a todas estas situaciones y dolores internos que yo traía. Y pues ha sido todo un recorrido interesante que decido armar esta conferencia, precisamente. En una época en la que yo me encontraba muy codependiente en mis relaciones interpersonales, yo dije, bueno, ¿por qué? ¿No? Doy con un libro que se llama Hambre de Hombre, que lo recomiendo, de Ana Mar Orihuela, y empieza a explicar qué le pasa a las mujeres cuando son adultas, cuando tienen esta hambre de aprobación paterna, ¿no? Entonces, me hizo check muchas cosas, sin afán de juzgar a mi padre, porque ha sido maravilloso y me ha dado lo mejor que ha podido, sí, pero a veces los papás, pues les agarra la vida en la prisa y no se vuelven tan intencionales, y antes no había tanto estudio, ¿no? Hoy en día pues contamos con muchos estudios de psicología, de antropología, de filosofía. Claro. Entonces, bueno, pues decido leer el libro y concluyo que no solo las mujeres tenemos hambre de hombre, sino también la sociedad. Y empiezo un estudio sobre cómo el feminismo radical ha hecho a un lado la figura masculina. Estoy a favor de defender los derechos de las mujeres, estoy a favor de que se nos reconozca, de que se nos dé un lugar importante. Sin embargo, creo que este empoderamiento nos ha hecho entrar en un papel de competencia, ¿no? Hombres contra mujeres. Sí, claro. Y nos olvidamos de la complementariedad, ¿no? Entonces, te decía, hambre de hombre en la sociedad. Y lo comenté con varios amigos. Oye, ¿tú cómo ves esta situación, no? Filósofos, claro. Gente que da clases también de antropología, psicólogos. Y me dicen, claro, claro, claro. En consulta, en grupos de apoyo, en temas de adicciones, tiene mucho que ver el papá. O sea, sí la mamá, y le hemos dado mucha importancia a la mamá, pero ¿dónde está esa ausencia paterna? Y no me refiero solo a la ausencia física, ¿no? En las madres solteras, sino la ausencia emocional. Porque no se les educó a papá en que tienes que abrazar y besar, tienes que decir que quieres mucho. Pero no se les educó porque no lo hicieron con ellos. Entonces es una cadena de repetición de falta de aprobación, de cariño y de reconocimiento paterno. Entonces, pues ese es el tema que traigo ahorita. De hecho, el miércoles impartí una conferencia con este tema. Estoy muy feliz, muy contenta porque tuve el auditorio lleno. Y lo que te decía, ¿no? O sea, como estudiante de comunicación, algún día lo soñé, ¿no? Estar en radio, estar en conferencias, porque me gusta mucho hablar. Y pues sí, vengo muy realizada porque se pudo cumplir. No solo por el éxito, ¿no? A nivel de ego, sino por el mensaje tan importante, ¿no? Por este camino que te digo que yo viví de sanar esta
falta de reconocimiento, de cariño. Y no te digo que ya estoy en el top 10, Ajá. ¿no? Y que ya mi autoestima lo máximo, pero sí me siento orgullosa del camino que he recorrido y sobre eso hablo, ¿no? Ujú. A lo mejor pongo el nombre de otras personas en mi conferencia, ¿no? Porque no es todo el tiempo autorreferencial, Ujú. pero al final es eso lo que yo comento, ¿no? Este camino que yo he atravesado Ujú. para encontrarme, para sanar mi autoestima Ujú. y esa necesidad de cariño, de cariño y de aprobación paterna. Ujú. Emilia, hablabas de algo muy interesante que Sí, era la parte como de sanación tuya, pero también tú como coach precisamente tienes que estar pues bien para poder atender a otros. En este caso, el tema de padres fuertes, hijos felices, ¿cómo podemos entender entonces el rol del padre en lo que es el núcleo familiar? sí. Eh, Te decía que en este libro pone como las características de una mujer ya adulta, ¿no? Que tiene hambre de hombre. Ujú. Sin embargo, hay características de niños que los podemos detectar desde un primer momento. Y los niños que están como muy necesitados de aprobación, de afecto, Ujú. de en la adolescencia se nota mucho, ¿no? ¿Quiénes son las niñas con necesidad de afecto masculino? Esas niñas que eh, pues luciditas, ¿no? Que quieren tener la atención de los varones y que quieren recibir afecto a cualquier precio. Están dispuestas a hacer cualquier cosa, ¿no? Hoy en día están muy de moda los famosos packs, Sí, las fotos, riesgo de ellas también sobre todo. Ujú. las fotos, pues que se puede decir que son pornográficas, ¿no? Ujú. O semi-pornográficas, el sexting, todo esto, Ujú. pues son las víctimas, ¿no? ¿Quién va a mandar una foto en donde quiere sentirse aprobada, admirada? Pues alguien que no lo recibe en casa, Ujú. ¿no? Y de los chavitos, fíjate que es bien interesante, estos niños, tanto en edad primaria como en edad secundaria, eh, o que se la pasan con las niñas porque les cuesta mucho trabajo entrar al mundo de los hombres. El mundo de los hombres es un mundo de competencia, es un mundo de bullying, y más allá de lo que ahorita digan que no, que el bullying que es muy malo, claro, llevado al extremo es malo, Sí, claro. pero en el mundo de los hombres es importante porque ellos construyen ahí su virilidad, ¿no? Si te fijas, los hombres siempre se tiran carrilla y ahí se construyen. Entonces, entrar al mundo masculino es difícil. Ujú. ¿Por qué? Porque están apegados a la mamá. Entonces, Ujú. entrar al mundo femenino no es difícil. El reto es dar Llegar. ese salto, ¿no? Para la virilidad, que es bien importante. Y pues te puedes dar cuenta de que a qué niño le falta esa presencia paterna Ujú. si está muy en el mundo de las niñas. Ujú. Y huye, ¿no? No enfrenta el mundo masculino, que no es fácil entrar ahí. Ujú. ¿Te ha tocado alguna situación, algún paciente o alguna familia a la que hayas tenido que hablar de este tema? Como que con qué estrategia se puede mejorar ahí. No sé si sea tema de comunicación también, padre-hija, padre-hijo, no sé. Sí, se me vienen a la mente muchas cosas. Ujú. En concreto, una amiga que quiero muchísimo, que fue la primera vez que di esta charla en julio, y ella es madre soltera. Me dice, tengo 2 niñas y quiero que crezcan con una feminidad fuerte, porque el papá forma la feminidad Pues, fuerte y la masculinidad fuerte. Y me dice, y me rompe el corazón lo que escuché, ¿no? Porque no tengo hombre. Entonces me dice, ¿qué mensaje me das a mi madre soltera? Y dije, híjole, qué difícil porque no venía preparada. Entonces me di a la tarea de estudiar y sí dicen los expertos que las madres solteras pueden marcar los límites, o sea, el papá es el que marca el límite, el que enfrenta la realidad. sí, Yo les ponía de ejemplo, ¿no? El que dice, a ver, sóplame, ¿no? Vienes tomado de la fiesta y no me voy a hacer menso. claro. Necesito enfrentar la realidad, ¿no? Esa Ujú. falda que traes está un poco muy indecente, te me cambias. Ese es el papá, ¿no? O yo mencionaba un caso, ¿no? Que leí en un libro que una niña fue abusada y y la mamá fue la que le saca la sopa. La mamá le dice, ¿qué pasó? Porque te noto muy deprimida, muy, que ya no hablas, que ya no compartes. Y le dice la niña, no, todo bien, mamá, todo bien. La mamá no es... Claro, intuía que algo... Las mamás son muy intuitivas, ¿no? El Ujú. papá, pues, un poco desentendido. El chiste es que la niña le dice, fui a la casa de un compañerito a hacer un trabajo y pues abusó de mí, 17, 16 años, son los chavitos. No una, no dos, sino 3 veces
fue un abuso sexual. Entonces, la mamá la lleva con una experta, en este caso una psiquiatra, y le dice, ¿tu papá lo sabe? No, no lo sabe. Bueno, pues es importante que tu papá lo sepa. La niña le dice a su papá y la reacción que todos esperaríamos es de, pues a este hijo de su Lo voy a mamá, matar ahorita, ¿no? sí, ¿no? Casi, Como casi. un poco agresivo y defensor de su tesoro. Sí. Y el papá lo que dijo fue, pues a esa edad los niños están con la hormona a todo, entonces pues es lo que pasa, ni modo hija, tú te expusiste, ¿no? Entonces dice la doctora que escribe esta anécdota que el papá, si la hubiera defendido, no con los golpes, incluso no legalmente, pero que hubiera ido a hablar con el niño y le hubiera hablado fuerte y le hubiera dicho a mi niña no la tocas y le hubiera dicho un mensaje protector, le hubiera ahorrado años de terapia psicológica y de medicamento psiquiátrico a esta niña. Para que te fijes lo importante. Entonces, a lo que voy, las mamás solteras pueden acercarse a figuras masculinas y hablarles de ser intencionales, ya sea el papá de ellas, si vive, el abuelito, el hermano, algún amigo, ¿no? que les apoye en esta parte de la crianza. Sí hay que estar como muy atentas, ¿no? Porque son muy vulnerables las mamás solteras, Claro. pero todo mi respeto y mi admiración para esas mujeres. Y también que ellas, además de ser la mamá que nutre, que protege, que gesta, que cuida, sean también esta parte de poner los límites muy claros, ¿no? Tienen un reto interesante. Así es. Sí. ¿Qué te parece, Emilia, si platicamos de eso al volver de esta Claro pausa? que sí. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí del consultorio. Volvemos con más en el 98.1. No te despegues. Seguimos aquí en el consultorio en este viernes formativo, viernes en el que estamos hablando de un tema muy interesante. Yo le pido a la audiencia que pare oído y sintonice también el 98.1 FM. Si no puede hacerlo a través de una radio común, no se preocupe, tenemos el portal de internet en www.bradio.com. De esta manera puede sintonizar no solamente el consultorio, sino toda la programación que tenemos para este viernes en el que habrá música, habrá cine, habrá cómics, mucho más en este viernes aquí en V Radio. Pero bueno, seguimos platicando con la coach familiar María Emilia Naranjo Espinosa, quien también es docente de la Universidad Vasco de Quiroga y conferencista, por supuesto, acerca de este tema. Ya en unos momentos próximos daremos sus datos para que si usted gusta contactarla, ya sea para el coaching o para invitarla a alguna ponencia, con mucho gusto le brindaremos los datos más adelante. Pero, Emilia, seguimos platicando un tema muy interesante, el rol del padre en la familia, pero nos quedamos con el tema de las madres solteras. Seguramente en nuestra audiencia hay quien nos esté escuchando que conozca, que su vecina, que la prima o hasta la misma nieta que, bueno, es madre soltera. Pero, ¿qué estrategia pudieras tú recomendar para que pudieran empezar a poner como esos límites y que no digan, bueno, como solamente tengo a mi mamá, no tengo límites? Porque sé que en toda familia está un papá que pone las reglas. Sí. Sino que sí, también una mamá puede ser, pues no autoritaria, no impositiva, pero sí una madre correctiva, ¿no? Exactamente. Eso por un lado, ¿no? Que la mamá se vuelva muy intencional, que se vuelva muy estudiosa. Hoy en día podemos decir que sí vienen con manual. O sea, no todos los hijos son iguales, no todas las personas somos iguales. Sin embargo, hay muchos estudios, ¿no? Entonces, yo puedo ahorita mencionar algunos de los libros que les recomiendo. Pero también, ¿sabes qué? Esperanza, ¿no? Esperanza de encontrar a alguien que pueda apoyarlas. Porque claro, cuando has sido muy lastimada por los hombres, tú lo has permitido, de alguna manera a veces lo permitimos nosotras, Sí, claro. ¿no? No Por es tan inconsciente como exacto, se cree. nuestra falta de autoestima. Te comento, yo recuerdo que había una pareja que yo tenía y me hablaba mucho de la exnovia y a mí me chocaba, ¿no? Pero no era capaz de ponerle un límite. Y ahí fue donde me di cuenta que ¿cuál es el miedo? Quedarme sola, ¿no? Entonces a veces las mujeres permitimos que nos traten mal. Primero yo les recomendaría a las madres solteras que sanen, que vayan a alguna terapia, que lean algún libro, algún grupo, y que no pierdan la esperanza de encontrar una pareja que les apoye en la crianza, ¿no? Creo que hay muchos hombres allá afuera buenos. También Sí, claro. se nos ha hecho, te decía hace rato, pensar que todos los hombres son malos, que todos quieren nada más el tema sexual, que son unos desobligados. Y no, hay muchos hombres, incluso que a mí me han compartido, ¿no? Que
quisiera una mujer con la cual formar una familia. Y yo muchas veces pregunto, ¿aceptarías a alguien con hijos? Y me dicen, sí, aceptaría a alguien con un hijo. Entonces, es un reto muy grande Sí. y es una realidad de nuestra sociedad, pero creo que no pierdan la esperanza, ¿no? De encontrar esta persona. Y tampoco que basen ahí toda su felicidad. Si no llega, pues, como te decía, ¿no? Que ellas se formen, que ellas también formen el carácter en los hijos, Ujú. que no sean tan sobreprotectoras, que no le den un mensaje negativo de los hombres a sus hijos. Sí, claro. Porque si le dan un mensaje negativo de los hombres a sus hijas, No. pues las hijas van a crecer con rencor hacia los hombres. Ujú. Y No van a poder entonces, formar una relación jamás. exacto. O sea, a lo mejor se juntan con un hombre pero de menso, de hijo de su madre no lo bajan, ¿no? Ujú. Sí, De claro. mal hombre no lo bajan. Entonces, que no hablen mal de la figura masculina. Y con los hombres, si yo soy mamá soltera, tengo un hijo hombre, pues lo mismo. Invitarlo a que participe en el mundo masculino Ujú. y que no se quede en el lecho materno, en Ujú. el seno aquí, en las piernas de mamá, Ujú. para que vaya a este mundo masculino que es difícil, ¿no? Entonces, sin papá, pues, Ujú. que le diga al abuelo, llévatelo al fútbol, llévatelo a las Al luchas, llévatelo al taekwondo. taekwondo, que comparta con un hombre de confianza este tipo de actividades Ujú. del mundo de los hombres. Ujú. Y que es bien importante eso que mencionas de forjar la idea en los hijos, porque puede o no llegar la pareja para las madres solteras, pero ellas tienen otro motivo y el motivo principal son los hijos o las hijas que tienen. Exacto. Entonces, sin necesidad de caer en una codependencia mencionabas Ujú. antes, pues tienen ellas precisamente un motivo más fuerte, un motor por cual seguir arrancando día tras día, pero en este caso no meterles esta idea negativa. Emilia, preguntarte en el caso contrario, es decir, ¿cuál sería el peor escenario de cuando el padre, o sea, está el padre en la familia, hay un núcleo familiar, existe el padre perfecto, pero realmente está, pero no está, que es un Sí. padre ausente, que es un padre quizá con problemas de alguna adicción? ¿Qué pasa ahí en esta familia? Porque está una mamá, pero la mamá me imagino que tiene todo el peso, es lo mismo. Ujú. Híjole, tocas un tema bien fuerte, ¿no? Y creo que es el más fuerte. Porque ayer me decía, el día de la conferencia, una amiga que quiero mucho, me decía, ojalá alguien hubiera invitado a mi papá a escuchar esto, porque precisamente fue un padre muy evasivo. Hoy en día los hombres, como nosotras nos hemos vuelto superpoderosas, las mujeres hacemos todo y entonces su rol está muy confundido. Hay papás que evaden, ¿no? Las mujeres lo resuelven todo. Entonces hay mucho papá adicto a los videojuegos, muchísimo. Mucho papá también adicto al alcohol, a las drogas, a todas estas cosas que evaden entrar al mundo emocional, porque es difícil, ¿no? Es difícil hablar de una hija, con una hija adolescente sobre el novio, ¿no? Ponerle un límite, decirle pues todo el tema de que se debe respetar, Sí, claro. el tener esas pláticas, ¿no? Con las hijas o con los hijos, pues es difícil. Hay muchos papás que están evadiendo, pero insisto, porque muchas mujeres, muchas mamás han dicho, tú no te metas, la que está 24/7 soy yo. Entonces yo veo, por un lado, esta confusión de roles, eh, y no me refiero solo a la cuestión laboral, sino, sino que se necesita que papá esté ahí. Y sí, el peor escenario es eso, ¿no? Un papá que está pero no está. Porque también hablaba con un amigo y me decía, mi papá falleció a los 10 años. Entonces yo sé que no es que no quiso estar conmigo, sino que se fue, Claro. ¿no? Por una situación que no controlamos. Sin embargo, el hecho de que un niño sepa que tengo papá y además no quiere estar conmigo, los niños no distinguen, no disciernen, entonces el niño piensa que es su culpa. No soy suficientemente bueno para que mi papá se quiera quedar conmigo. No soy suficientemente buena para que papá se quiera quedar conmigo. O sea, los niños lo interpretan como es mi culpa. Y eso pues es tremendo porque claro que necesitan después terapia para entender que no fue su culpa. Que papá no había madurado, que papá traía issues personales que no sanó, que papá evadía, ¿no? Porque no conectaba con su dolor. Entonces, sí es un escenario triste el papá que, además de que no abraza, además de que no aprueba, además de que no
apoya, Ujú. además se vea ausente ya sea por alguna adicción Claro. o por alguna situación que lo aísle. Ujú. Por ejemplo, en el caso del alcoholismo, hay papás que luego se ponen agresivos o que dicen cosas que no deben decir. Ujú. Entonces, la autoestima de los hijos se ve muy lastimada. Entonces, sí, eh, es un escenario triste, pero nada que no se pueda sanar. Ujú. Nada que no se pueda sanar con terapia, con diálogo. Y bueno, los que son creyentes, pues con la ayuda de Dios, ¿no? Que, Ujú. como dicen en AA y en estos grupos de familiares de alcohólicos, el poder superior, eso es bien importante. Ujú. Emilia, hay el título del tema de hoy, Padres fuertes, hijos felices. Hablemos como fuerte en cuanto a concepto, o sea, ¿cómo podemos entender entonces fuerte este día? Si fuerte de carácter o fuerte en el sentido de que el padre tiene que tener una formación integral bien establecida. ¿Cómo entendemos padre fuerte, hijo feliz? Sí, padre fuerte es un padre adulto, un padre que no está desde la autorreferencialidad, es decir, mi realización, mi empresa, mi estatus social, mi todo, sino que está ya en la postura de don, ¿no? Se percibe como un don, se percibe como alguien capaz de dar algo valioso a su esposa y a sus hijos. Ese es un padre fuerte, un padre que se descubre como un don para los demás, que se conoce, ¿no? El autoconocimiento, ya no lo decían los griegos, ¿no? Y los romanos, Claro. es la clave del éxito. Claro. Conócete a ti mismo y podrás lograr lo que te propongas. Entonces es un padre con alta autoconciencia, Uh-huh. un padre que se conoce a sí mismo, que sabe las patas de las que cojea, que ya hizo un trabajo de sanación, que a lo mejor tuvo que ir a terapia, pero ha valido la pena. O que ha leído, ¿no? No necesariamente todo el mundo tenemos que ir a terapia, Uh-huh. pero sí leer estos temas y lo que te dije, salir de la autorreferencialidad, porque creo que la epidemia hoy en día sí es cultural, sí el materialismo y sí todo, pero yo creo que es más bien una crisis antropológica. Uh-huh. El ser humano no sabe de lo que es capaz. Hay una frase que me gusta mucho que dice, no podemos exagerar la grandeza de la persona. Y entonces los papás no saben que son capaces de crecer tanto a sus hijos, que son tan importantes. O sea, si los papás se vieran a sí mismos como los ven sus hijos, cambiaría totalmente su perspectiva. Entonces, que el papá sea consciente de que es muy, muy, muy necesario, ¿no? Para un hombre es muy importante el sentirse necesario y el sentirse respetado. Entonces, un papá fuerte es un papá que es respetado y que se sabe necesario en su familia. Uh-huh. Ese es un papá fuerte. Además, un papá, como te decía hace rato, que sabe enfrentar la realidad, Uh-huh. que no se hace menso y va por la vida como en la inconsciencia, sino que enfrenta la realidad y ayuda a sus hijos y a su esposa a enfrentar la realidad. Dice un autor, la mamá nos enseña la realidad que sonríe y el papá nos enseña la realidad que confronta, ¿no? Uh-huh. La realidad que confronta, el mundo laboral. ¿Sabes qué, hijo? Claro. Es difícil el mundo laboral, pero tú puedes. Uh-huh. ¿Sabes qué, hijo? A veces las cosas no nos van a salir como queremos, pero yo estoy aquí contigo. ¿Sabes qué, hija? Los hombres no siempre son, o las relaciones no siempre son satisfactorias, Uh-huh. pero cuentas con mi apoyo, ¿no? Ya hijos adultos me imagino, ¿sabes qué, hijo? Las crisis económicas existen, pero te puedes levantar, Claro. ¿no? Claro, es como no bajar la guardia también respecto al papel que tienes como padre. Exactamente. Bien, Emilia, vámonos a una pausa nuevamente Claro. aquí en el consultorio. Después hablaremos de acerca de qué características vuelven a un padre fuerte y los que no las llegan a tener, qué pueden trabajar o qué pueden hacer para Claro que mejorar, sí. porque creo que se pueden desarrollar y sí pueden mejorarse. Sí, claro que sí. Vamos pues a una pausa aquí en el consultorio formativo. Insisto, a nombre de mi compañera Dulce Serrano, Gaby Resillas en los micrófonos. Volvemos aquí al consultorio, no te despegues, 98.1 V Radio.